se encuentre bien, que se estén cuidando. Aquí en España andamos regular, andamos bastante regular, y en Granada especialmente regular. Estamos realmente confinados y es un poco un problema terrible. Pero, en fin, las tecnologías al menos nos permiten conectarnos de este modo, y para mí es un honor y un placer compartir con ustedes este ratito de reflexión. Permítanme que comience agradeciendo las amables palabras de Alejandra Martínez y, por supuesto, al Consejo Provincial de la Mujer por hacer esto posible. Y quiero, y tengo que reconocerlo en público, reconocer la figura de Agustín Garlati, porque, bueno, lo conocen bien, es director de Equidad y Promoción de la provincia de Jujuy, él es un eminente abogado, pero es una persona entrañable. Él lleva persiguiéndome, se lo digo de corazón, desde que nos conocimos en el año, efectivamente él lo refería, en el año 2015, en aquel congreso que fue una preciosidad, probablemente de los mejores congresos a los que yo he asistido, donde había muchísimas personas, no solamente del mundo jurídico, sino del mundo de la educación, de los medios de comunicación, aunando esfuerzos a nivel internacional, pensando cómo podemos hacer para acabar con esta terrible lacra social. Y yo sentí esa sinergia, sentí esa fuerza, y me da alegría que al tiempo pues, podamos volvernos a encontrar por este medio, porque de eso se trata de sumar esfuerzos. Nadie dijo que fuera fácil, no lo es. Yo, cuando escuchaba las palabras de Alejandra Martínez, la entendía perfectamente, como una se ilusiona cuando ve que cada año tiene menos feminicidio y llega el 2019 y eso se dispara y una no sabe exactamente por qué. Bueno, pues tranquilidad, vamos a sumar esfuerzos, vamos a intercambiar experiencias que tenemos en España, que ustedes tienen allí en Argentina, que tienen en Jujuy, y si conseguimos algo, pues bendito sea. Desde luego, lo importante es moverse del sitio en el que estamos. A lo mejor no llegaremos de manera inmediata al punto donde queremos llegar, pero nos habremos movido, con lo cual habremos avanzado. Dicho eso, y agradeciendo profundamente esta oportunidad, pues voy a empezar mi exposición. Sí, les rogaría con total confianza que me hagan saber, porque tampoco me quiero exceder en el uso de la palabra, yo intentaré ser un poco razonable, pero porque son tan amables que tampoco me han indicado un tiempo, pero bueno, intentaré acogerme a un tiempo razonable para, si después desean, pues abrir un turno de palabra y poder charlar y no están demasiado agotados. Bueno, pues mi conferencia de hoy, como habrán podido observar, yo le he puesto un título muy abierto y va con un sentido. Se llama Ciudadanía, y he utilizado y he subrayado la palabra ciudadanía, ciudadanía y derecho, del derecho que subyuga al derecho que transforma. Porque en el título yo quería dejar mención que hay que cambiar el derecho si el derecho no sirve a lo que ha de servir. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no solamente queremos buenas leyes, que ya no sería poco si consiguiéramos buenas leyes, no solamente queremos buenas leyes, queremos también buenas resoluciones judiciales, cuidado, que no sería poco que también las consiguiéramos, sino que lo que queremos realmente es que el derecho sea un instrumento de transformación social. Eso es lo que deseamos. El derecho debe ser un instrumento de transformación social, un instrumento de cambio de un statu quo que ahora coloca y posiciona a la mitad de la población mundial y permite, porque ahora lo quiero constatar, ha permitido que la mitad de la población mundial se encuentre en una posición realmente de inferioridad. Por lo tanto, necesitamos que el derecho actúe no solamente con buenas leyes, con buenas resoluciones judiciales, pero sobre todo y ante todo como instrumento de transformación social. Y bueno, y por eso era muy importante arrancarlo desde ahí, desde el principio, que dejara de ser un instrumento que no nos sirve, que incluso ha subyugado a ser un instrumento que transforme. Y lo primero que espero que me permitan hacer, un poco porque, apoyándome un poco también en la experiencia española de lo que hemos hecho regular, es que los esfuerzos legislativos que pretendo hoy apenas acercarles, sabiendo que en el foro no solamente hay personas que se dedican al mundo del derecho, sino que hay desde el mundo de la educación, desde el mundo de la sociología, de la psicología, está abierto a toda la ciudadanía este foro. Yo creo que el fallo que cometimos nosotros en España en un momento determinado fue hablar de esfuerzos legislativos desconectando de la matriz, que a mí me parece que es fundamental. Y la matriz es ¿de dónde surgen los esfuerzos legislativos que vamos a tratar?
Porque si desconocemos de dónde surge, si desconocemos su base, sus raíces, desconocemos la metodología exigida para poder implementar estos esfuerzos legislativos. Y si desconocemos la metodología, da igual que hayamos hecho, si es que fuera posible, una ley perfecta. Digo que no es posible, ¿vale? No es posible. Pero si eso fuera posible, si desconocemos la metodología desde la que la debemos de explicar, estos esfuerzos legislativos habrán servido de muy poco. Y yo creo que ustedes han sido muy conscientes cuando hace algunos años aprobaron su famosa ley Micaela del año 2018, se promulgó en Argentina en el año 2018, que es esa ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado, probablemente porque ustedes también eran muy conscientes de que algo estaba pasando. Bueno, ¿de dónde surgen estos esfuerzos legislativos a nivel internacional y a nivel nacional y en España claramente? Pues estos esfuerzos legislativos, y lo tengo que arrancar desde aquí, surgen del movimiento feminista en su diversidad. Del movimiento feminista en su diversidad, que es muy rico, muy plural, y que se conforma de la teoría jurídica feminista, que es muy rica, que tiene distintas aportaciones, que está intentando dar respuesta a preguntas tan terribles como la que nos hacemos hoy, cuando estamos abordando el tema de esta lacra social, que es la violencia de género en el contexto de pareja, permítame, las violencias de género, que van más allá que la que se perpetra en el contexto de pareja. Ahí está la teoría jurídica feminista pensando y reflexionando en su diversidad, intentando hacer propuestas, a veces acierta, a veces no acierta tanto, pero de eso se trata de ser valientes, de ver, de estudiar y de plantear una propuesta de ley referenda, y si a posteriori no funciona, porque es normal, el derecho no hace milagros, ahora también lo quiero abordar en el día de hoy, el derecho no es perfecto, pues poder tener también herramientas para pensar una alternativa jurídico y política que siga dando respuesta a las lacras que hoy, por ejemplo, nos tienen aquí reunidos y reunidas. Pero estamos hablando de un movimiento social también, un movimiento social, un movimiento teórico y un movimiento político. Estamos hablando de 3 patas de una banqueta. Estamos hablando de un movimiento social, de ese movimiento asociativo feminista rico en su diversidad, que está en la calle, lo hemos comprobado últimamente en los 8M, que salen a la calle, que salimos a la calle reivindicando una sociedad inclusiva de todos los seres humanos en el respeto de las diferencias, ese movimiento social rico, ese movimiento teórico vivo en su diversidad, y también es un movimiento social teórico y político, que tampoco se puede desconocer, que dice la propia definición, movimiento social, teórico y político, que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y las mujeres, es un movimiento social, teórico y político emancipatorio de todos los seres humanos. Tienes 3 siglos de historia, insisto, no acaba de nacer. Yo entiendo que ahora se escucha hablar mucho de igualdad, hemos tenido el Me Too, etcétera, etcétera, pero el movimiento feminista en su diversidad no ha surgido ayer ni antes de ayer. Lleva 3 siglos de historia esforzándose, y he de decir ahora que estamos entre amigas y amigos sin tener ningún poder, porque el feminismo no tiene ningún poder, intentando dar respuestas serias, rigurosas, a los problemas tan terribles de subordinación que tienen nuestras sociedades contemporáneas. Por lo tanto, de ahí no nacen estos esfuerzos legislativos. Y no se puede desconocer la madre. Lo digo porque todavía en este foro no, porque es un foro muy privilegiado, pero encontramos foros donde todavía la imagen del feminismo es una imagen estereotipada que realmente genera violencia. Y yo me van a permitir que se lo traslade, porque cuando yo a mi alumnado, que es alumnado de Derecho, empiezo a explicarles los esfuerzos legislativos, tengo desde que un inicio dejarles muy claro que el estereotipo y el prejuicio no nos funcionan. Y es que la imagen que tiene mi alumnado de Derecho, que a posteriori será quien implemente estos esfuerzos legislativos, pues consideran que el feminismo es el antónimo del machismo. Consideran que el feminismo es una actitud de prepotencia de la mujer frente al varón. Claro, como toda actitud de prepotencia habría que erradicarla. Pero eso no es el feminismo, pese a que mi alumnado y otros foros especialmente profesionalizantes tienen en su imagen, ¿vale? El feminismo no es eso, el feminismo es lo que acabo de explicar. Pero ellos tienen la imagen de que el feminismo es una mujer, no creen que haya hombres feministas, es una mujer muy fea, voy a extractarla, es una mujer con bigote, es una mujer lesbiana, es una mujer agresiva, es una mujer
desgreñada, es una mujer que huele mal, incluso han llegado a decirme en un esfuerzo de confianza. Eso no es el feminismo y entonces, obviamente, tener que estar permanentemente recordando las raíces de lo que es el feminismo en su pluralidad y esos 3 siglos de historia es de donde hay que partir, porque indiscutiblemente si esos conocimientos no se tienen del origen, da igual que yo me estudie de memoria los esfuerzos legislativos porque está muy claro que los implementaré mal. Por lo tanto, reclamando es de dónde arranca, que arranca de la teoría crítica del derecho, una teoría crítica del derecho, que ahora les avanzaré un poquito más, y yo apelo a que en el mundo del derecho, esta teoría crítica del derecho viene haciéndose desde la filosofía del derecho, que la filosofía del derecho es un área de conocimiento que permite, lo digo ahora para aquellas personas que no sean del mundo del derecho, para que me entiendan, son quienes hacen críticas a ese derecho positivo en caso de que el derecho positivo no funcione, en caso de que no sea eficaz y no sea eficiente. Pues seguramente lo que nos está reuniendo hoy, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas asesinadas? ¿Qué está haciendo el derecho, no? Por utilizar una expresión un poco fea, pero creo que se puede entender, es la filosofía del derecho, esa teoría crítica ius feminista del derecho, es un poco, para que me entiendan, la mosca cojonera del derecho que la persigue para ver qué no está haciendo o qué está haciendo mal. Porque aquí en el derecho se peca por acción y también se peca por omisión. Dicho eso, y por avanzar un poco en mi exposición, poniendo de partida de dónde surgen, por lo tanto no se puede desconectar de esa teoría crítica del derecho, y ahora le contaré algo más. El feminismo en su diversidad ha ido pasando por distintas fases para conseguir ciertos niveles de igualdad y para conseguir que el derecho nos ayudara en esta lucha por evitar la discriminación. Y lo primero que, uno de los esfuerzos que hizo este feminismo en su diversidad, y lo voy a extractar para ser un poco pedagógica, tenía que ver con la igualdad formal. Esta primera fase es una fase muy importante, efectivamente. Si al menos formalmente en los papeles jurídicos no queda claro que no debe existir discriminación entre hombres y mujeres, hay poco que decir. Es decir, es muy importante que exista esa igualdad formal en el mundo jurídico. Pero también decirles que la igualdad formal no es suficiente, pero crea algo que tengo que decirles ahora, crea algo, yo utilizo una expresión que me van a permitir que se lo lance, crea ilusiones ópticas emancipatorias. Yo lo noto mucho en mi alumnado. Mi alumnado tiene esa ilusión óptica emancipatoria, es lo que tiene el mundo del derecho. Tú te lees una ley, tú te lees nuestra Constitución española, tú te lees el artículo 14 de la Constitución española que habla de la igualdad formal y te lo crees, te crees efectivamente que los españoles son todos iguales, igual independientemente del sexo, de la raza, etc. Y te quieres creer el artículo 14 como si no hubiera un mañana, y te lo crees y te crea una ilusión óptica emancipatoria. Pero la igualdad formal no es suficiente, ni se ha conseguido por todos los países por igual. Y voy a poner un ejemplo que el otro día me hacía mi alumnado y yo me sonreía, porque mi alumnado me da mucha información fresca. Me decía, pero profesora Gil, si se han conseguido un montón de cosas. Mire usted ahora lo que ha sucedido ya en Arabia Saudí. En Arabia Saudí las mujeres pueden perfectamente conducir, ya desde junio del 2018 pueden sacarse el carnet de conducir. Y yo me sonreía y tras escucharles con atención le dije, bueno, sí, es verdad, ya pueden conducir. Es verdad que no se pueden comprar el automóvil. Es verdad que ninguna mujer puede salir a la calle si no es acompañada de un varón. Es verdad que no pueden bañarse en la piscina. Y que si quieren trabajar o si quieren estudiar necesitan el permiso del varón. Pero bueno, que sí que efectivamente los tiempos están cambiando. Mi alumnado se quedó flipado, que se dice aquí en Andalucía, se quedó sorprendido, pero es la realidad. Es decir, es muy fácil pensar porque en España se vive bien, pues todos los países y todo el mundo ha conseguido ciertos niveles de igualdad. Pero no es verdad, no se ha conseguido en muchísimos niveles la igualdad formal. La igualdad formal. Y hay muchísimos países que todavía no la tienen. Ya lo saben, voy a mencionar algunos, aunque voy a pasar de fase pronto, pero desde Bahrein, Bolivia, Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea, Irán, Jordania, Kuwait, Mauritania, Níger, Qatar, Sudán y tantos otros países donde no existe igualdad formal
entre hombres y mujeres, ni siquiera en el mundo del derecho. Igualdad formal, como yo digo, igualdad, aunque sea en los papeles, ¿vale? E incluso en algunos países donde supuestamente debiera de haber esa igualdad formal, que lo hay, yo me sorprendía el otro día porque en Perú hay una brecha salarial de un 72%, que me parece que eso se llama esclavitud, un 78%. Pero no voy a avanzar mucho más ahí, me voy a saltar de fase, sabiendo y diciéndole que esa primera fase es fundamental y recordándoles que no todos los países a nivel mundial han conseguido superar esa primera fase. Pero el feminismo en su diversidad ha seguido dando pasos y sigue manteniendo batalla en paralelo. Y consiguió, por ser pedagógica, pues una segunda fase que yo quiero mencionar, que es la que tiene que ver con la igualdad de trato. Esta igualdad de trato permitía accionar, permitía activar lo que son conocidas ahora acciones positivas diferenciadoras. Las acciones positivas diferenciadoras están bien pensadas, yo no quiero aquí descartarlas en absoluto, pero las acciones positivas diferenciadoras están previstas para situaciones puntuales, para situaciones muy concretas, para situaciones particulares, hasta el punto en que cuando ya se consiga esa igualdad ya no sean necesarias tenerlas que activar. Esa medida de acción positiva diferenciadora están previstas, por ejemplo, para que a igualdad de currículas, vitae, ¿vale? Por favor, se contrate al sexo menos representado, ¿no? Hay muchísimas sentencias que hablan al respecto. ¿No? Imagino que la sentencia que la conocerán del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tantas otras que hay ahí. Pero fíjense lo que ha pasado a España. Les cuento, porque nosotros tenemos unas leyes muy interesantes. Hay una ley de igualdad que ahora mencionaré, que hablaba incluso del principio de presencia equilibrada, no menos del 40, no más del 60, en fin, muy bien. Pero les voy a contar lo que nos ha pasado en España para que vean que los resquicios del patriarcado que se mete y se reinventa y se cuela. Bueno, no hace mucho tuvimos una posibilidad de renovar nuestro Tribunal Constitucional, en donde no tengo que decirle que apenas si tenemos presencia femenina en España, que tenemos muy buenas leyes, pues apenas si hay mujeres, apenas no, solamente tenemos 2 mujeres en el Constitucional, pero hubo una posibilidad de renovarla. Y miren por dónde, cuando se hizo la propuesta, nuestros medios de comunicación estaban pendientes de si las propuestas venían de partidos de derecha, conservadores, o si venían de partidos de izquierda, más progresistas, pero nadie pensó que en las propuestas no había mujeres. Las propuestas de las ternas para renovar el Tribunal Constitucional no había apenas mujeres. De hecho, en esa renovación, finalmente una de las magistradas que se renovaba se marchó, que fue Adela Súa, y entró una compañera que se llama María Luisa Balaguer, ocupando ese lugar. Con lo cual, teníamos 2 y ahora tenemos 2. Es decir, ni estábamos ni estamos. Es decir, da igual, volvemos a lo mismo, con unas leyes magníficas, pero la prensa estaba en otro lado, no estaba pendiente de si había una representación ciudadana real, sino si el partido de derecha o de izquierda era quien presentaba candidato de un modo u otro. Hace menos todavía, hará escasamente unos meses, salieron igualmente 2 plazas para renovar la sala de lo social del Tribunal Supremo, que es nuestro alto tribunal, y salía una plaza para renovar la sala de lo civil del Tribunal Supremo, nuestro alto tribunal. Yo estuve muy pendiente porque sorprendentemente en el Tribunal Civil, en la sala de lo civil del Tribunal Supremo, no hubo una que se pudiera elevar al Pleno. Claro, bien es verdad, también tengo que decirlo, que habría que investigar cuántas mujeres están en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Se me olvidaba una, como ustedes comprenderán, si las mujeres no están, no pueden participar. Y nadie se planteó una mujer como posible terna en esa sala de lo civil. Nombres hay muchísimos. A mí se me ocurre una compañera brillante de civil, catedrática prestigiosa, que se llama Maripaz García Rubio, que hubiera estado de miedo en esa plaza, pero nadie pensó en ella como nadie pensó en mí o nadie pensó en tantas otras. En España ahora ya no tenemos excusa. Antes decían que es que faltaban mujeres preparadas. Yo les digo a ustedes que en España tenemos más mujeres en primaria, más mujeres en secundaria,
más mujeres en la universidad, mejores expedientes académicos en los premios nacionales en mujeres, las tesis doctorales las leen mujeres, luego ya no hay excusa en torno a cuál es el recurso humano más preparado, ni hay excusa cuando dicen es que a lo mejor es que no hay mujeres preparadas, hay muchísimas, pero no se piensan en nosotras, ¿por qué? Porque nosotros no estamos en los órganos donde se piensa. Y esto es muy importante decirlo desde el minuto cero, porque si no, no me encajan las distintas piezas en este discurso para poder transmitir información. Idem pasó en el Tribunal de lo Social. En el Tribunal de lo Social teníamos 2 plazas de renovación. Una, nada. Y en la otra plaza sí se propuso a una, entre otros candidatos, se propuso a una mujer que se llama Ana Orellana, que es una prestigiosa magistrada de lo social, que curiosamente, teniendo mejor expediente académico que los candidatos que se presentaban, finalmente no fue elegida, lo cual nos obligó a la Asociación de Mujeres Juezas de España a tener que firmar un manifiesto y decir, por favor, ya no digo, retomo el concepto de acción positiva diferenciadora, ya no decimos que a igualdad de currículas, por favor, elija usted al sexo menos infrarrepresentado, menos representado. Le estamos diciendo que cuando ya encima tienen mejores currículas, por favor, elija usted al sexo infrarrepresentado. Esto que les estoy contando son formas de discriminación, estructural. Son formas de discriminación estructural. No es puntual, es estructural. Bien, ¿qué quiero decir con esto, con esta puntualización? Porque las medidas de acción positiva diferenciadora son interesantes, pero son como tiritas que se ponen para poder ir curando, parcheos que se ponen en el ordenamiento jurídico para parchear, para arreglar pues, esa desigualdad de trato. Pero en España, en el mundo, no hay un problema de desigualdad de trato. En España, en el mundo, lo que tenemos es una desigualdad de estatus. Me explico, y voy dando un pasito más porque voy a intentar explicar la tercera fase a la que ha llegado el feminismo. Y es que las mujeres no queremos ser consideradas como igual sujetos de derecho, que ya no sería poco. Queremos ser consideradas con igual reconocimiento y respeto que nuestros compañeros varones, que son ciudadanos, lo mismo que las mujeres son ciudadanas. Y si se dan cuenta, acabo de pegar un salto de la palabra colectivo, que es una palabra que a mí no me gusta nada, a la palabra ciudadanía, ciudadana, que es una palabra fuerte que te mira a los ojos, que mira a los ojos del Estado y que dice, hola, soy ciudadana, ¿qué está haciendo usted por mí? ¿O qué no está haciendo usted por mí? Porque las mujeres, y doy un paso más en el discurso, en estos discursos feministas que han ido evolucionando y marcando una nueva agenda jurídica y política, lo que pretenden decirle es que las mujeres tienen derechos, reivindicaciones propias a su sexo y humanidad, como los hombres tienen sus propias reivindicaciones propias a su sexo y humanidad. Porque las mujeres conformamos el 50% de la población mundial y los hombres conforman el 50% de la población mundial. ¿Dónde están esas voces de mujeres que conforman el 50% de la población mundial? ¿Qué ha pasado? ¿El derecho está pensando en una ciudadanía inclusiva de todas las personas en su diversidad? ¿O dónde está basado el derecho? El problema está en la base, y es que nuestro derecho está basado en una exclusión. Y cuando digo en una exclusión, no me refiero solo a una exclusión de las mujeres, me refiero a una exclusión de personas diferentes a mujeres, como pueden ser varones, pobres, de un determinado color o etnia, enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sobre qué se basa el ordenamiento jurídico? ¿Cuál es la plantilla que tiene nuestro ordenamiento jurídico? La plantilla de lo humano que tiene nuestro ordenamiento jurídico es el varón blanco, adulto y propietario, que es una plantilla que ustedes habrán estudiado, venía de aquella famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque así se llama, no es que no se estaba jugando con el lenguaje,
de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y aquella Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 nos ha engañado prácticamente a todas y a todos. Y a mí la primera, cuando estudié Derecho, yo ya iba engañada, porque probablemente desde el cariño, lo que no quita engaño, me trasladaron con muchísima magia que era la Declaración de 1789. Yo recuerdo con magia, con mucho, como mi profesora y luego otros profesores me la recuperaron, ¿no? Esa magnífica obra de Delacroix, que ustedes recordarán, se han ido al Louvre, ¿no? De esa mujer guiando al pueblo. Y yo me imaginaba ahí, ¿no? Me imaginaba en esa declaración, me imaginaba que por fin los seres humanos íbamos a ser juzgados por el hacer que no por el ser. Y fue a posteriori, cuando acabé Derecho, y a posteriori me empeñé en hacer lo que fue la primera tesis de género que hubo en la Universidad de Granada, en el área jurídica de Andalucía, de hecho, fue la primera, que ya les contaré en otro momento las dificultades que ello implicó. Haciendo aquella tesis fue cuando descubrí que me habían engañado. Que me habían engañado porque ese modelo que reconocía la Declaración de 1789 estaba pensado para quien fuere varón. Primero no era universal, era francesa. No estábamos incluidas todos y todos, sino el varón, el blanco y el adulto y propietario. Apenas 2 años más tarde, en el 1791, una ilustrada de la época, tremendamente valiente, fue capaz de plantear una declaración abierta, jugando con el lenguaje y metiendo a todas las personas que no estábamos incluidas en esa primera declaración, que no eran solo las mujeres, cuidado, eran todos los demás que no estaban incluidos en la plantilla del varón blanco, adulto y propietario. Y esa ilustrada de la época, Olimpia de Gouges, fue guillotinada y condenada por intriga sediciosa. Bueno, esto que yo les cuento ahora, mi alumnado aún no lo sabe, lo sabe cuando llega a mi clase. Algunos compañeros y compañeras del mundo jurídico no lo saben y se sorprenden de lo que yo les cuento. Y eso que les estoy contando se llama, permítanme que utilice esta expresión, violencia de género desde el conocimiento. No es posible que esta realidad histórica que afecta a los derechos de la humanidad no esté recogida firmemente en los libros de texto. ¿Cómo es posible que cuando yo doy derechos humanos y voy y solicito al alumnado que busque códigos de derechos humanos, compilaciones de derechos humanos, no aparezca? Pero sí aparece aquella que fue excluyente, que era, y tan excluyente como que no había nadie, lo que había era un colectivo. Pues bien, sobre ese colectivo se ha ido edificando nuestro edificio jurídico-político, a base de parcheos, pero llega un momento en que ya no podemos parchear, porque no hablamos de igualdad de trato, hablamos de igualdad, de desigualdad de estatus, de otra cosa, de que se han dejado fuera a más de la mitad de la población. Y esto se llama violencia estructural. No es una violencia puntual, no es en ningún caso una violencia individual, es estructural. Y aquí me quiero detener porque la clave está en conectar violencia de género con discriminación. La discriminación es violencia de género y la violencia de género es discriminación. Y una va de la mano de la otra porque son la misma cosa. Y desde el mundo del derecho yo no puedo erradicar las distintas formas de violencia de género, entre ellas las que se propinan en el contexto de pareja, si no hago bien una diagnosis. Y la diagnosis es que lo que hay es, y discúlpenme que utilice este término que es muy duro, es un cáncer. Lo que hay es un cáncer estructural. Y los cánceres estructurales no se pueden arreglar con, y permítanme que traslade esta expresión que es muy mía, no se pueden arreglar con betadine jurídico, no se pueden arreglar con tiritas, no se pueden arreglar con medidas de acción positiva diferenciadoras y sin desmerecerla. Tengo un cáncer. Si yo tuviera una herida ahora y si tuviera que curármela, el problema quizás no será la herida no es la herida, el problema es diagnosticar por qué yo tengo esta herida. Porque a lo mejor en la diagnosis, si yo hago una buena diagnosis, puedo hacer una buena prognosis, y si hago una buena prognosis, hago un buen seguimiento y servirá para algo. Porque a lo mejor me empeño en curarme la herida
ese extremo tan dramático que es la violencia de género en el contexto de pareja, y como no estoy atajando el cáncer estructural, moriré tras una metástasis irreversible, porque no he diagnosticado bien el problema como jurista. Y es que es un cáncer estructural, no es puntual. Ni le pasa a determinadas mujeres que son iletradas, que son el colectivo vulnerable. Yo la palabra colectivo no me gusta porque, fíjense, aunque sea a través de las redes, léanme el lenguaje gestual. No es lo mismo que yo diga, me están matando, ay, vamos a ayudar a las víctimas. Que yo diga, señor Estado, soy ciudadana, me están matando. ¿Qué está haciendo usted como Estado para protegerme? ¿O es usted quien me propina violencia institucional de género? No es lo mismo mirarte a la cara que mirarte desde una posición inferior pidiéndote ayuda, porque no es lo mismo. No es lo mismo ser víctima victimizada que ser una ciudadana que sufre violencia. Bien, en este punto yo quiero ponerles un ejemplo de cáncer estructural. La ONU está cansada ya, afortunadamente con las redes, cualquiera que se meta en las redes, pues puede buscar datos, ¿vale? Ustedes se van a la ONU y dan muchísimos datos. Y hay un dato que se repite sin cesar. Y un dato además que me inquieta mucho, porque ya el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que vamos a volver a dar pasos atrás. Tiene miedo, dice, tengo miedo, él dice, de que el avance de las mujeres hacia la igualdad se está estancando y que de hecho el progreso se ha estancado por un cuarto de siglo. Estamos en la pandemia, todavía no hemos salido de ella. Cuando salgamos de ella, Dios quiera que sea pronto, y nos pongamos a hacer una auditoría de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que va a suceder, yo no les voy a hablar de brecha estructural de género. Esto ya no va a ser quien pueda soportarlo. Porque la pobreza, fíjense, la pobreza, que es el objetivo que pretende ahora la Agenda de 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están dirigidos para erradicar la pobreza. Yo les puedo asegurar que la pobreza nos va a comer, y especialmente a las mujeres, que ya de por sí sufrimos pobreza, sencillamente ya nos va a derrocar. En buena medida, y lo tengo que avanzar, porque ustedes saben lo que ha sucedido con la pandemia, cómo estamos de dentro de las casas las mujeres trabajando más que nunca, dentro, fuera, adentro, arriba, abajo, enfermándonos muchas de nosotros por estar cubriendo todos los aspectos desde dentro. Y cuando uno se ponga a hacer números, claro que no podemos ser tan productivas. Es imposible, estamos medio enfermas. Pero no se olviden de otra cosa, y lo digo entre paréntesis porque voy a continuar. El futuro de hoy, de mañana, no les estoy contando ni siquiera del pasado mañana, está en la robótica. Y las mujeres estamos muy mal posicionadas en el mundo de la robótica. Luego, cuando salgan los puestos de trabajo, las mujeres no estaremos ahí, porque estamos en áreas de conocimiento muy, muy importantes, pero no van a ser las que están ahí. Me explico, estamos en la filosofía, estamos en las humanidades, estamos en el ámbito de la salud, en la medicina, en la enfermería, estamos en áreas hiper importantes, pero quien van a estar ahí demandadas son las personas que están en el mundo de la informática y de la robótica, que son los miles de millones de puestos de trabajo que van a surgir. Y las mujeres no estamos ahí. Sumen dígitos a la pobreza, sumen números. Pero quiero recuperar con los datos que me ofrece la ONU hoy y que tengo muy clara que mañana serán peores. Y es que la ONU entiende que las mujeres somos el 50% de la población mundial, y en tanto que somos el 50% de la población mundial, yo les digo que deberíamos ser el 50% de la ciudadanía mundial, porque yo utilizo el concepto de ciudadanía de lo que implica realmente ser ciudadana, más allá de pertenecer o no a un Estado. Para mí, ciudadana o ciudadano es poder participar en la vida social, económica, cultural y política de los pueblos. La pregunta es, las mujeres, que somos la mitad de la población mundial, que somos el 50% de la ciudadanía mundial, si así lo quieren ver, ¿podemos participar en la vida social, económica, cultural y política de los pueblos? ¿Podemos? Me cojo a la ONU y la ONU me dice, pues mira, Juana, la ONU te va a contestar que las mujeres sois el 50% de la población mundial. Y la ONU me sigue dando un dato y me dice que hoy poseemos el 10% del dinero en propiedad.
Pero sigo leyendo y me dice la ONU que hoy, y ya les he dicho que lo que viene mañana es peor, que hoy poseemos el 1% de la tierra en propiedad. El 1% de la tierra en propiedad. Esto se llama cáncer. Se llama subordinación estructural. Y yo, como jurista, no puedo pensar en soluciones parcheadas para arreglar un cáncer. Tengo que tirar lo que no me vale y pensar qué es lo que me puede valer. Porque si las mujeres, que son el 50, más del 50% de la población mundial, disponen solo del 1% de la tierra, lo que hay ahí es una discriminación estructural que es una violencia de género. Y se dan la mano. Y con el concepto de violencia de género y con el concepto de discriminación, desde el mundo del derecho se pueden hacer algunas cosas muy importantes, que es lo que yo les quiero avanzar hoy en este momento. Y es que llevamos un tiempo trabajando especialmente en España, en otros lugares también, pero yo voy a hablarle de España, las teóricas jurídicas feministas del mundo de la Filosofía, llevamos un tiempo hablando y pensando en un nuevo marco de derecho anti-subordiscriminatorio. Cuando antes me presentaban, es una expresión difícil de explicar, se trababa la lengua, pero es derecho anti-subor, he metido el subor entre medio, anti-subordiscriminatorio, porque hablamos de subordinación estructural. Y es que los mecanismos tradicionales de tutela antidiscriminatoria no nos sirven para arreglar un cáncer estructural. Y los mecanismos que tenemos actualmente del derecho son, como dice como me permiten esta licencia, es un derecho masculino y es un derecho, si me aprietan, singular. Con lo cual, si tenemos una cosa, tenemos un derecho que es excluyente, que no puedo alargar más porque está pensado para una talla 26 y aquí tenemos una talla 52 y no da de sí, porque no se pensó de origen nosotras, ni en otras personas. Y si estamos diciendo que los mecanismos de tutela antidiscriminatoria tradicionales no nos sirven, pues hay que tirarlo y pensar qué hacer. Apelamos, pues, y estamos construyendo un nuevo marco de trabajo que se llama el derecho anti-subordiscriminación. ¿Y desde dónde nos apoyamos en el derecho anti-subordiscriminación? Pues nos vamos a apoyar en la evolución de tratados internacionales y en los objetivos del desarrollo sostenible que actualmente nos están demandando por parte de la ONU para el 2030 soluciones ya. Y es que recuerden que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda que tenemos que cumplir para el 2030, de los 17 objetivos, no solamente el quinto habla de igualdad de género, los 17 objetivos están reatravesados por la perspectiva de género de manera principal. No lo digo yo, vuelvo a irme a palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, bien consciente de que no podremos erradicar la pobreza mundial si no atravesamos y metemos esa perspectiva de género de manera principal, porque claramente si las mujeres poseen el 1% de la tierra en propiedad, no tengo que decirles que la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la niñez no escolarizada, la padecen las mujeres. Y no puedo desconocerlo, sobre todo si desde el mundo del derecho, tal y como a mí me exige el Convenio de Estambul, tengo que tomar medidas jurídicas y políticas, por ejemplo, para erradicar, se me ocurre, el tema de la trata. Bueno, que el Convenio de Estambul no hablaba de la trata, ya teníamos un convenio anterior que ya nos estaba hablando de, cuidado, tenéis que tomar medidas para erradicar la trata de seres humanos, de mujeres con fines de explotación sexual. ¿Por qué? Porque no me vale decir, bueno, es que yo me prostituyo porque quiero. Perdona, vámonos a los datos. Vámonos a los datos. ¿Quién se prostituye? ¿Quién es víctima de trata? ¿Qué hay detrás? ¿Qué violencia hay detrás? ¿Qué violencias hay detrás? Porque si no, nos perderemos en un lenguaje pernicioso y un derecho que a veces crea ilusiones ópticas emancipatorias. Y no podemos perder de vista, por ejemplo, datos tan escalofriantes que me avergüenzan, porque, por ejemplo, en España, y tengo que decirlo, el 90% de la prostitución proviene de trata con fines de explotación sexual. España se ha convertido en el primer país europeo de tránsito y de destino
de trata con fines de explotación sexual. España se ha convertido lamentablemente en el primer país consumista de prostitución. Muchas de ellas son niñas menores de 15 años. Me avergüenzo. Violencias de género. Violencias de género. Dicho esto, indiscutiblemente, las mujeres no están en puestos de dirección económica a nivel mundial, tampoco en grandes puestos de representación política y parlamentaria, en puestos ministeriales, apenas se alcanzan el 16-17%, volvemos a lo mismo. Si no estás, no puedes participar. Esto es una obviedad, pero a veces en las obviedades se nos va lo importante. Hay que estar para participar. Y para estar hay que ser, que luego lo tocaré si me da tiempo, hay que ser. Pero primero hay que estar para poder participar. Si no estás, no tienes voz. Sufres la violencia, sufres la discriminación, sufres el hambre, sufres la pobreza, sufres la desnutrición, pero tú no estás. Luego tu voz no llega. Violencia, discriminación. Lo ubico con el mundo del derecho. Ese derecho antisubordiscriminatorio parte, por lo tanto, de ese cáncer. Y se quiere y se acoge, y yo me acojo, y yo quiero trasladárselo, a un principio que casi todos los países del globo terráqueo hemos asumido. Argentina también, de hecho lo han comentado en el inicio de mi intervención, lo ha comentado Alejandra Martínez, el famoso Tratado de Beijing de 1995. En el Tratado de Beijing de 1995, los países firmamos un compromiso vinculante que es el principio del gender mainstreaming. Y bueno, no, aunque me consta que muchas de ustedes y de las personas que me escuchan no son juristas, ni lo pretendo, vamos a intentar traducir qué significa gender mainstreaming. Incorporación de la perspectiva de género, gender, main, de manera main. ¿Qué significa main? De manera principal. Incorporación de la perspectiva de género de manera principal. Gender mainstreaming. Y el principal es lo más importante de lo que acabo de decir, el main. ¿Por qué? Porque está pensado para eliminar la discriminación estructural de manera principal, porque hablamos de ciudadanía. No estamos hablando de un colectivo, que sí, que yo puedo ser mujer, ciudadana que sufre violencias, puedo ser negra, puedo ser menor de 15 años, puedo haber nacido en Afganistán, puedo tener una determinada orientación sexual, puedo ser extremadamente pobre y se va cerrando el cuello de botella. Pero el main es la autovía. Lo voy a explicar con un símil que yo suelo utilizar y que creo que no he encontrado otro más sencillo para trasladar, un principio que es hipercomplejo, pero que cada día estoy más convencida que es la clave. Es como esa autovía, ustedes conducen, como conduzco yo, en esa autovía principal, ese gender, ahí las mujeres como ciudadanos sufrimos muchísimas violencias. De hecho, entre otras, nos asesinan. Los datos los tienen ahí, ¿no? Lo comentaba en su intervención Alejandra Martínez. Ya les contaré ahora después datos a nivel internacional de asesinatos que son sorprendentes. Ahora después se lo cuento. Pero en esa vía principal hay carreteras secundarias, cortes sistémicos que atraviesan esa autovía, que son puntos gordianos a su vez de violencia. Me explico. Yo puedo ser mujer, blanca o negra, de una determinada raza etnia, insisto, de una determinada edad, puedo tener 5 años, puedo tener una determinada orientación sexual, puedo haber nacido en un determinado país con unas condiciones X económicas, ¿ven? Puntos gordianos de violencia en una autovía violenta de por sí, porque es la discriminación estructural. Por lo tanto, yo no puedo erradicar esos puntos gordianos sin tener en cuenta la base principal. En el mundo del derecho no me valen las tiritas, no me valen medidas sectoriales para evitar una cosita. Lo digo porque ahora les contaré un poco nuestra experiencia jurídica para que se queden con lo bueno y lo malo pues intenten evitarlo. Porque las ayudas sectoriales sirven de poco porque es una tirita. Una tirita sirve para poco cuando yo me estoy desangrando porque lo que tengo es un cáncer. Tienen que ser, por lo tanto, un nuevo marco de trabajo jurídico. Ahí mi título, dejar de ser un derecho que subyugue a un derecho que sea un instrumento de transformación y de cambio. Y eso nos lo permite el gender mainstreaming. Bien, dicho eso,
¿Qué nos permite ese gender mainstreaming? Que ustedes conocen muy bien, porque por algo tienen esa magnífica ley Micaela, que bueno, ya me contarán los resultados que está dando. Y es que efectivamente ese principio del gender mainstreaming es un compromiso de incorporar la perspectiva de género de manera principal, que he de decirle, entre paréntesis, que cuando España tradujo el gender mainstreaming se comió el main, se quedó en transversalidad de género. No, mire usted, no se coma el main. El main es la clave y por eso yo lo subrayo. El main es la clave, no se coma el main, no me meta en el bloque de colectivo, ¿no? Cuando dice el paro castiga a las mujeres, la juventud, y digo, pero vamos a ver, que no hay mujeres jóvenes, ¿esto qué? No, nos castiga a las mujeres, que además podemos ser jóvenes, que nos castiga aún más, en fin, a mí cuando me meten en el paquete, que a veces nos encontramos con concejalías que se llaman mujeres, vejez, juventud, y te falta ponerte y perro, mire usted, no, vamos a ver, ¿esto qué es? No me meta en un colectivo. Nosotros somos ciudadanía y todas las medidas tienen que pasar por las ciudadanías, por las ciudadanas y por los ciudadanos, porque, repito, las mujeres tienen intereses y reivindicaciones propias a su sexo y humanidad, como lo tienen los varones. Voy a ponerle un ejemplo médico para que, a ver si logro explicarme, porque todo esto es bastante complejo, para que entiendan lo que significa tener distintas también reivindicaciones. Miren ustedes, les voy a poner un ejemplo médico. Varios ejemplos médicos. Uno de ellos, por ejemplo, y esto es real, el tema de los infartos. Resulta que hemos estudiado que el infarto, la manera de tú saber que te está dando un infarto es que tú vas a sentir una opresión en el cuello, te dicen a la altura de la corbata, además se estudia así a nivel médico, y vas a tener una opresión, vas a sentir un dolor en el brazo izquierdo, en el brazo, en fin, y tú te lo has estudiado muy bien, lo sabemos la ciudadanía, yo no soy médica y la conozco y lo sé, pero resulta que ahora se ha descubierto hace un tiempo que a las mujeres no nos dan el infarto así. Nosotros tenemos otra sintomatología. Nuestra sintomatología tiene que ver con sudores, parecido a la lipotimia, nos sentimos tremendamente cansadas. Otra sintomatología. ¿Cómo lo han arreglado desde la medicina? Diciendo que lo del infarto así, con el cuello de la corbata, era la sintomatología típica y esto es lo atípico. No, mire usted, no es lo atípico, es que no está dando a más de la mitad de la población, es que usted lo ha hecho mal, lo tira y vuelve a hacer un estudio sobre cómo afecta el infarto en la ciudadanía, porque las mujeres no lo identifican y como no lo identifican no van a urgencia, y como no van a urgencia mueren por el camino, cuando van ya se han muerto, y cuando te da un infarto la inmediatez es fundamental. Voy a volver a poner otro ejemplo médico, tiene que ver con la operación de caderas. No, hay que operar. Terminamos operándolas, le pusimos una plantilla de cadera, todo muy bien, y en el momento de la convalecencia, ¿qué ha pasado? Y a ellas se habían quedado cojas. ¿Pero cómo es posible que se hayan quedado cojas? ¿En qué ha fallado? Se le había puesto una plantilla de cadera masculina. Nadie había pensado que las mujeres tenían una plantilla de caderas propia, básicamente porque nosotras parimos y damos a luz y tenemos otra plantilla de cadera. Hagan esa extrapolación al mundo jurídico. Las mujeres tenemos reivindicaciones propias a nuestro sexo y humanidad, tan dignas como ciudadanas como los varones lo tienen a ellos propios, a su sexo y humanidad. Y eso implica un nuevo hacer jurídico. Aunque nos cueste mucho trabajo, sí. Aunque nos dé mucho vértigo, sí, pero es nuestra obligación. Profesora Gil, muchas veces me dicen, profesora Gil, cuando se lo traslado a mi alumnado, o se lo traslado al mundo del poder judicial, o al poder político, muchas veces me dicen, es que nos da vértigo, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si en la piscina no hay agua? No importa, ustedes se sacuden y se vuelven a tirar, porque tenemos que hacer propuestas jurídicas inclusivas de todos los seres humanos en su diversidad. Y no basado todo en una exclusión permanente y aquí en el mundo del derecho pendientes de hacer tiritas jurídicas y poner parches a una colchoneta que se hunde porque está rota desde el inicio de su generación. Dicho este principio del gender mainstreaming debe de reatravesar al mundo legislativo, al mundo ejecutivo y al mundo judicial. Pero de verdad, como ustedes dicen en su ley Micaela, ¿no? Que se llama de capacitación obligatoria en género
para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Obligatoria en género. Claro, no sé cómo ustedes lo están resolviendo, pero ¿cómo se hace? ¿Quién forma a quién? ¿Desde dónde surge? Porque aquí viene un problema que yo les avanzo. Vamos a ver. La formación en género no se intuye. No es una cuestión de intuición. Tampoco es una cuestión de sensibilidad. Y tampoco es una cuestión de concienciación. Yo me alegro mucho cuando muchas veces me dicen, profesora Gil, yo es que lo sé, lo siento, o sea, yo lo intuyo, es que yo soy consciente, soy muy sensible a estos asuntos. Yo recuerdo el otro día con un alcalde, profesora Gil, yo es que soy muy sensible a estos asuntos. Y yo le dije, pues yo me alegro que usted sea sensible, pero amén de su sensibilidad y concienciación, que no quiero desmerecer, que es un primer paso, no es suficiente. Necesita formación contrastada en género. Cuando a mí me duele una muela, cuando a ustedes le duelen una muela y van a la dentista o al dentista, no le vale con que esa persona diga, ay, siento tu dolor, siento que te duele, uy, qué dolor, uf, madre mía, soy consciente del dolor que tienes en la muela. No, mire usted, me vale, gracias por empatizar, pero a mí me duele la muela. A ver si es posible que se me quite el dolor, a ver si es posible que me salve la muela, mejor dicho, y a ver si es posible que prevenga que no me pase esto. La prevención que hablábamos al inicio, que decía Alejandra Martínez, la prevención en violencia de género, en violencias, la prevención. Porque claro, cuando ya acudimos al ámbito penal, con todos los respetos, el ámbito penal es la última ratio. Cuando llegamos al ámbito penal ya tenemos la asesinada, o ya tenemos a su prole asesinada, o ya tenemos a sus padres, a sus antecesores asesinados, o ya tenemos, como ahora se lleva mucho, se lleva también matar a la mascota. En el ámbito penal, poco se puede hacer cuando además, a lo mejor el agresor hasta después se ha quitado la vida. ¿Todo se acaba en el ámbito penal? No, el ámbito penal es el fin. Que yo no digo que no sea importante, ¿eh? De hecho no lo puedo quitar de en medio, pero tengo que activar más mecanismos y el derecho lo permite, porque debe ser un derecho que mira a la cara de la ciudadanía, tiene que detectar, tiene que detectar violencia, tiene que perseguir, tiene que erradicar, tiene que sancionar, también tiene que ayudar, que recuperar a la persona que sufre violencia. Tiene que hacer muchas más cosas. El derecho no es solo sanción, es más. Pero claro, normalmente cuando pasan cosas de este tipo, normalmente la tendencia es irnos al ámbito penal a castigar y castigar, cuando el problema está que el tema no está bien diagnosticado y lo que se hacen al final son parcheos que no sirven para mucho. Por lo tanto, la formación en género no se intuye, no es una cuestión de sensibilidad ni de concienciación, aunque es un primer paso, sino que es una formación obligatoria que ha de ser de género. Pero cuando decimos obligatoria, ¿de dónde tiene que partir? Porque, cuidado, tendencia, yo no sé si pasa ahí en Argentina, la tendencia es poner la palabra género en el discurso, la tendencia es poner palabra las mujeres en el discurso, incluso en perspectiva de género en mi discurso, sea político, sea académico, sea lo que sea, ¿eh? Pero rascar y no haber nada. Mi discurso no se convierte de repente en emancipador de los seres humanos, no es teoría crítica del derecho porque yo le ponga la palabra mujeres, no, o la palabra de género, no. ¿Huele a teoría crítica del derecho? ¿Huele a teoría crítica del derecho o no huele? Porque si no huele, no se engañen, no tiene la perspectiva de género incorporada. La perspectiva de género ve cosas, denuncia cosas, y proviene de esa teoría jurídica feminista y filosófica, la filosofía del derecho. No sé si recordarán, bueno, lo recuerdo y muchas personas que no son juristas que claramente no tienen que saberlo, la filosofía del derecho tiene 3 patas muy importantes. La ontología jurídica, es decir, lo que es el derecho y debe ser, la metodología jurídica, que es lo que estamos hablando, y la revisión de la ciencia jurídica, y por último la axiología jurídica, que el derecho vaya a ser un instrumento de justicia. Por lo tanto, la filosofía del derecho no puede mirar a otro lado, sino que tiene que coger la rienda desde esa teoría crítica. Y es verdad, yo no sé cómo están ustedes allí en Argentina, pero en España
la filosofía del derecho ahora no se lleva, porque no se quiere no quieren que la sociedad piense. Piénsenlo. La filosofía del derecho te permite pensar si ese derecho sirve o no sirve. Y no interesa, al mercado no le interesa a un jurista que piense, al mercado le interesa a un jurista que ejecute. Como decía una alumna mía en un asunto, me estaba contando que, bueno, ya ha acabado, yo tengo luego muy buen rollo con mis alumnas que acaban la carrera y me decían, profesora Gil, era un asunto muy terrible, lo estábamos despachando en el despacho de abogados y cuando me preguntaron cómo llevas este asunto, era un tema de desahucio, pues yo les conté que, bueno, era un tema complicado, que estaba viendo cómo salvar ciertas cosas y entonces el jefe del bufete le dijo aquello de no te pago para que pienses, te pago para que resuelvas. No interesa un jurista que piense, solo que ejecute. Y ahí está el problema. Necesitamos juristas pensantes y pensantes desde la formación. Pensantes desde la formación. Bien, dicho eso, termino con algo que me gustaría contarles. En España tenemos varios esfuerzos legislativos interesantes. Uno de ellos tiene que ver con, a raíz de esos compromisos vinculantes que hemos cogido en el derecho internacional. Yo he citado al convenio de Beijing, pero yo no quiero dejar de citar a su Convención Belén do Pará de 1994, que a mí me parece referencial y que tiene un concepto de violencia magnífico vinculado a discriminación. Me parece muchísimo mejor ese convenio que el convenio de 1978 que de la CEDAW, que España ratificó en diciembre. En fin, me parece muchísimo mejor su convenio que el de la CEDAW. Bien, porque tiene un concepto de violencia de género mucho más riguroso y mucho más vinculado a lo que es discriminación estructural. Bien, en España pues hemos recogido el testigo y hemos hecho unos esfuerzos legislativos nacionales que son interesantes y que a mí me gustaría contarles. Y una de ellas tiene que ver con una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es una ley orgánica que es de obligado cumplimiento y que por lo tanto exige ponerse a trabajar. ¿Qué tiene de bueno esta ley? Esta ley tiene de bueno que tiene 5 títulos. Uno de ellos se refiere a tutela penal, pero solo uno de ellos. El resto va dirigido a medidas de sensibilización, de prevención, de derechos de las mujeres, derechos a una asistencia jurídica gratuita, no solamente en el momento de interponer la denuncia, sino anterior a interponer a la denuncia, porque nosotras sabemos que la peor persona que hay para interponer una denuncia es la propia mujer que padece violencia. Va nerviosa, va terrible, va asustada. Y también sabemos que si la denuncia está bien puesta, hay mucha posibilidad de conseguir buenos resultados. Por eso necesitamos que la asistencia jurídica letrada tenga formación de género contrastada. Y necesitamos también que esa mujer se sienta muy bien acompañada por el sistema psicosocial. Pero es que ese sistema psicosocial también tiene que tener formación en género contrastado. Tiene que tenerlo. No me basta con que sea psicóloga. No me basta con que haya hecho trabajo social. Lo mismo que no me basta que esa persona haya estudiado Derecho. Puede ser un magnífico abogado o abogada urbanista y no tener ni idea de formación en género. Sabemos y necesitamos a esa gente formada y preparada. También necesitamos, y eso también lo activaba nuestra ley, protocolos para que nuestros médicos y médicas, la asistencia sanitaria, estuviera también formada. ¿Por qué? Porque hasta ahora las mujeres iban a los centros de salud, a atención primaria. Las mujeres nunca cuentan la verdad, porque en el fondo no deja de ser un fracaso. Su vida no deja de ser un fracaso para ellas, que su fracaso de vida, su marido, sea un agresor. El padre de sus hijos e hijas sea un agresor. No se sienten orgullosas. De hecho, en España hemos hecho un estudio en Andalucía donde las mujeres retiran la denuncia, fíjense, no por miedo, sino por culpa. La culpa puede al miedo. No quieren ver a sus agresores, padres de sus hijos, parejas o exparejas en la cárcel.
solamente quieren que dejen de pagarles, que dejen de pegar a los hijos, porque muchas de ellas denuncian cuando empiezan a tocar a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las mujeres acuden a los tribunales, acuden y imponen denuncias, muchas de ellas han tardado tiempo en pensar, en fortalecerse, en saber que tienen que interponer una denuncia, y tardan en ponerla. Pero no se puede interpretar esa tardanza con, esta me está engañando. Lo digo porque aquí existe esa imagen de víctima. Tú nos das el perfil de víctima. Me explico. Una mujer que tarda en interponer denuncia no da el perfil de víctima. Una mujer que además guarda silencio no da el perfil de víctima. Tenía que haberlo hecho sobre la marcha. Claro, si tú trasladas el esquema de que cuando a ti te roban el móvil o cuando entran a tu casa a robarte, lo que tú denuncias sobre la marcha porque estás muy cabreado o cabreada, esto no funciona en temas de violencia de género. Las mujeres no quieren denunciar, solo quieren que cese la violencia. Todo esto hay que cambiarlo. Y es una manera nueva de ver una realidad. No hay un perfil de víctima. ¿Esto qué es? ¿Que la víctima tiene que ir derrotada? ¿Tiene que ir desaliñada? ¿Tiene que ir deprimida? No. Puede ir como va, fuerte, porque las que denuncian es porque ya en un momento determinado han tenido la suficiente fortaleza y se han sido acompañadas debidamente por un buen equipo psicosocial y un buen equipo jurídico. Probablemente en Andalucía hemos hecho un estudio que no retiran las denuncias cuando se sienten acompañadas. Por el contrario, si no se sienten acompañadas, las retiran porque tienen miedo, porque tienen culpa, porque no quieren ver a sus agresores en la cárcel. Por eso apelo también, y lo he dejado y quiero recuperarlo, esa ayuda médica, sanitaria. Ya les digo que hasta ahora llegaban, y muchas de ellas llegan, y si la persona que las atiende no tiene formación en género contrastada, si no aplica el protocolo de actuación debido, las preguntas adecuadas en el momento adecuado, seguramente las medicarán. Tenemos un exceso de mujeres sobremedicadas. Usted lo que está es deprimida. No, los golpes que usted se ha caído en el baño. Me he caído en el baño, me he caído en la escalera. Usted está deprimida. Así que por la mañana se va a tomar usted citalopram. Luego durante los días, a la mañana se va a tomar usted el Lexatin. Y cuando le llegue la noche, se va a tomar usted esta gotita hipnótica y va a dormir. Y así pasa un día, y así pasa otro. Esa mujer lo que tiene es violencia de género y sufre violencia de género. Por lo tanto, todo esto implica una coordinación de esfuerzos, una sumatoria de esfuerzos y también institucionales. Institucionales porque necesitamos, y eso también lo tenía nuestra ley, es muy importante que lo conozcan, organismos específicos, el título 3º, se llama una tutela institucional, un observatorio de violencia de género que fuera capaz de mirar como ese programa de televisión que hay, en ese gran hermano, ese gran ojo que todo lo ve, que pudiera mirar qué es lo que está pasando en estas situaciones tan dramáticas de violencias que son discriminación estructural. Y también instituciones que fueran capaces de plantear políticas jurídicas alternativas para erradicar estas situaciones de violencia, que son violencia estructural. Por supuesto, también necesitamos, y tenemos en su título 5, una tutela judicial especializada y una fiscalía especializada. Esa ley fue puntera, y lo es. Ahora hay que reformarla. Hay que reformarla porque en España pasó una cosa. El legislador, y digo bien, utilizo el or porque en su momento era masculino, y todavía sería or, confiemos que quizá algún día digamos legisladora, el legislador tenía un problema muy grave, y era un montón de asesinadas sobre la mesa. Por eso la primera ley orgánica que saca tiene que ver con las asesinadas en el contexto de pareja. Pero eso no significa que fuera la única forma de violencia de género que hay. Está la violación y mutilación genital femenina. Están los matrimonios forzosos. Está el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Están las violencias sexuales. Están también esas terribles violencias económicas. Están esas violencias específicas a las menores. Están tantas violencias que deben de ser trasladadas al ordenamiento jurídico que obligan a revisar nuestra legislación, y efectivamente el legislador está pensando en hacer parcheos en el Código Penal, tocar muy poquito la ley integral
y hacer parcheos en el Código Penal, que a mí por ahora no me convencen demasiado, porque esto no es un nuevo hacer jurídico, es un parcheo que me sirve de poco. Por ejemplo, vamos a aplicar el agravante de género. ¿Y yo por qué tengo que aplicar un agravante de género en un delito como es el tema de la ablación o mutilación genital femenina, que de por sí se ejecuta sobre las mujeres? No tengo por qué ir a un agravante. Hágalo bien. Haga una buena técnica legislativa. Redacte bien. Haga un nuevo derecho. Junto a esa ley, termino, menciono otra y me callo. España ha hecho otra que a mí me parece que es de vital importancia, que la tenía que haber sacado primero. Pero es decir que en España las comunidades autónomas han trabajado, en mi humilde opinión como jurista, mejor que las comunidades, que el propio legislador nacional. Y esta segunda ley tiene que ver con ese marco de igualdad efectiva, esa base de la casa, esos cimientos que necesitamos para poder luego erradicar el techo, esas violencias de género y, por supuesto, la violencia de género en el contexto de pareja. Pero el marco de igualdad efectiva lo tengo que tener antes. En España se aprobó después. Fue otra ley orgánica, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva. Y yo subrayo la palabra efectiva de mujeres y hombres. Efectiva, ya no dice formal, no dice de trato, dice efectiva. Dice que hay que tomarse los derechos de las mujeres en serio porque son ciudadanas. Y esa segunda ley, por tanto, obligado cumplimiento, aprobada por todas las fuerzas políticas, tiene y se compone de 8 títulos. 8 títulos muy importantes. 8 títulos en donde confluyen los esfuerzos de distintos ministerios y que lo que hace es mandar un misil antiestructural para romper muchísimas de estas violencias. De hecho, esta última ley modifica 23 textos legislativos diferentes. Bien, me callo apelando a la suma de esfuerzo, me callo apelando a que tenemos que salir de esta, que no podemos perder de vista la necesidad de una buena diagnosis, una nueva diagnosis que nos lleve a una buena prognosis y a un buen seguimiento, que nunca más que ahora necesitamos los esfuerzos coordinados del feminismo en su diversidad, que nunca mejor que ahora debemos de dejar al margen las diferencias que haya, que las hay, como en todo, porque creo que nos jugamos algo mucho más, que no podemos caer en el riesgo de pensar que, bueno, ahora todo el mundo habla de género y de igualdad, y a mí me asusta porque de éxito también se puede morir, que tenemos que blindar muy bien la infraestructura de género que hemos conseguido y que no podemos bajar la guardia en ningún caso. Si me permiten, quiero terminar con unas palabras que no son mías, son las palabras de una mujer que dijo algo en su momento que a mí me parece de vital importancia, y es Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir dijo, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Por favor, permaneced vigilantes. Muchas gracias por escucharme. Bueno, doctora, realmente qué placer esto que pusieron aquí en el chat. Es absolutamente inspiradora. Este año participamos de una enorme cantidad de charlas vía Zoom, pero de verdad le aseguro que esta ha sido de las más lindas y que realmente nos llenan de ganas y nos hacen repensar esto que me decía Agustín, me cambió la cabeza, nos cambia la cabeza. Es un gran aporte para la provincia de Jujuy en Argentina, así que agradecerle infinitamente esto que ha hecho por las jujeñas, por los jujeños, por las ciudadanas y por los ciudadanos de Jujuy. Vamos aprendiendo. Así que bueno, muchísimas gracias y Agustín ahora le traslada las consultas. Doctora, también quiero transmitir el agradecimiento, quiero comentarle que
entre el público, que somos 142 participantes, se encuentran hombres y mujeres de toda la provincia de Jujuy. Jujuy es la provincia más al norte de Argentina, es una provincia que tiene sus particularidades geográficas, tenemos 4 regiones bien marcadas y tenemos gente de todos los municipios y gobiernos locales aquí escuchándola, así que agradecerle que pueda transmitir su conocimiento y su punto de vista a toda una provincia. Tenemos funcionarios de todas las áreas del gobierno, de los diferentes poderes, y también tenemos a la gente. Estamos en este momento realizando un diplomado en Ley Micaela, junto a Naciones Unidas y la Unión Europea, y la verdad que también muchos de los participantes y las participantes de dicho diplomado están aquí hoy también escuchándola, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Quedan comentarios, la verdad que de felicitación y de agradecimiento. No sé si habrá alguna consulta o alguien quiera decirlo, pero yo muy agradecido con usted, doctor. Muy agradecido realmente. Le escuché en Bariloche y no quería que Jujuy se quede sin escucharla. Así que le agradezco muchísimo a Alejandra Martínez por permitirme el espacio, y a usted, doctora Ruiz, por haber estado en Jujuy de alguna manera hoy presente. Para mí ha sido un honor. Gracias, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, y yo quiero a ti, Agustín, agradecerte tus cariñosísimos mails que me llegaron al corazón. Gracias por verbalizar, además aquí públicamente, que aquella charla te tocó, porque yo cuando leí tu mensaje me emocioné, porque se trata de eso, se trata de sumar esfuerzos, de contagiarnos de ganas, de fuerza, porque el camino no es fácil, pero tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones que llegan, y creo que es una alegría el poder contagiarse, no solamente de cosas malas como tenemos ahí fuera del bicho, como se dice por aquí, de ese COVID, sino de magia, de alegría y de fuerza. Yo creo que tenemos un potencial enorme, que somos un recurso humano con ganas, que estamos preparados y que podemos acometer estas formas de violencia de género juntos y juntas. Y de hecho me siento especialmente contenta y feliz de que te pusieras en contacto conmigo. Gracias, Agustín. Muchas gracias a usted, doctora. La verdad que sincero agradecimiento. No hay preguntas, simplemente gente que hizo excelente charla, un honor poder participar. Así que bueno, doctora, le agradezco muchísimo, muchísimo. Un gran saludo del Consejo Provincial de la Mujer, un gran saludo a todas las personas que acompañaron, a todas las mujeres y hombres de Jujuy, muchísimas gracias. Hoy vieron una jornada excelente que tiene que ver con algo que muy poco se habla, pero es que es fundamental y es importante para todo ordenamiento y para todo Estado, como es la filosofía del derecho. Así que esa visión, la verdad que se me estremece la piel, pero es verdad. Hay que cuestionar a cada rato las instituciones, las políticas públicas que venimos realizando, siempre con una mirada axiológica, siempre con una mirada también de saber si son justas las políticas que estamos llevando, si se adecúan al fin que buscamos, y de tener presente que es necesario un cambio estructural, un cambio cultural también decimos, para poder erradicar estas violencias, que está tan complejamente arraigada en la cultura y en toda la población, así que vamos a necesitar todos estos esfuerzos y todas estas herramientas complejas. Lo dejo con la presidenta. Muchas gracias por haber participado y un gusto, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctora. La vamos a estar esperando en Jujuy cuando pase esto del bicho, también como dice nuestro gobernador Gerardo Morales. Vamos a estar esperando que pueda venir a conocer nuestra provincia, que es muy linda, que tiene la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio mundial histórico, cultural, por su gente, por sus comunidades indígenas. Así que bueno, la vamos a guardar aquí. Y le leo el último mensaje que pusieron en el chat. Cuando alguien como usted hace de sus palabras herramientas motivadoras y movilizadoras, ha dignificado, justo escribieron, perdón, se me fue. Ha dignificado lo humano. Excelente su ponencia, sin palabras. ¿Cuánto aprendí? También ponen ahí. La verdad que, muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Muchas gracias. Sí, nos liberamos. Un placer, y todo mi cariño, presidenta, gracias por esta posibilidad, todo mi cariño hacia Jujuy. Os quiero mucho, les quiero mucho, Argentina, les quiero. Un beso fuerte. Muchísimas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Seguimos en contacto, doctora. Igualmente, por supuesto, un saludo.